Bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Me gustaría primero preguntarles si han tenido oportunidad de revisar los aspectos generales respecto a los cuales habíamos conversado, para partir, en definitiva, con alguna visión de carácter general que ustedes tienen que reafirmar para entender el estudio del proceso penal. Yo les dije, preocúpense de establecer la orgánica, por ejemplo, que era un elemento importante, saber cuáles son los tribunales con competencia en lo penal, cuál es la función que cumplen cada uno de ellos, que está en una introducción del curso escrito que yo les había dejado, pero que tiene por objeto en definitiva que les permita entender el proceso penal con mayor facilidad. Y para eso tienen que tener claro un poco de la historia del proceso penal en Chile, además de la historia de la estructura orgánica que rige para estos efectos. En principio deberían haber estudiado en la parte orgánica, en su oportunidad, los tribunales, incluso los tribunales con competencia penal. Pero para que vayan entendiendo de lo que estamos conversando es necesario que un poco repasen estos aspectos generales, y es la idea de que tengan en definitiva estas clases de carácter asincrónico en las que yo les doy tarea y que ustedes tienen que cumplirlas. ¿Alguien podría decirme hoy día, por ejemplo, cuál es la orgánica en materia procesal penal en Chile vigente actualmente? Profesor, Sí, Pablo. los juzgados de garantía, Ya, los tribunales orales lo penal ya. y la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema Perfecto. de Recursos. Efectivamente, ya. ¿Y usted podría precisarnos cuál es la función en términos generales de cada uno de ellos en esta materia? Hoy, someramente, lo que tengo entendido es que el juzgado de garantía hace una formalización. También dicta las medidas precautorias, como la prisión preventiva, por ejemplo, y prepara el proceso, prepara digamos, como no sé si se ahonda en el conocimiento o determina la pena después. Todo lo que ha dicho Pablo usted es efectivo, Ah, pero quizás cuando uno quiere precisar cuál es la función de los juzgados de garantía, precisamente el nombre de los mismos es lo que explica cuál es la función central. Todas garantizar estas otras funciones secundarias que usted ha señalado efectivamente son parte de la competencia de los juzgados de garantía, incluso resolver algunos conflictos jurídico-penales con carácter de sentencia definitiva en los procedimientos entregados a su conocimiento. Así, por ejemplo, conocen del procedimiento monitorio, de los procedimientos abreviados, del procedimiento simplificado. Por lo tanto, tienen competencia incluso para resolver conflictos jurídicos en ese nivel de resolución, como tribunal unipersonal. Pero su función central, la función más importante que tienen los juzgados de garantía, es velar, en definitiva, por la observancia por parte de todos los intervinientes en el proceso penal, de que se les reconozcan y se observen las garantías fundamentales y las garantías legales en materia de proceso penal. Es decir, los jueces de garantía tienen por objeto velar por la debida observancia de las normas constitucionales, de los tratados internacionales de derechos humanos que están vigentes en Chile, ratificados y vigentes en Chile, y además entonces velar porque quienes intervienen en el proceso penal en la etapa de control se ajusten en definitiva a la norma legal y por supuesto que también a la norma constitucional. Y por eso nosotros estamos estudiando estos principios básicos del proceso penal ahora, muchos de los cuales encuentran su fundamento en las normas constitucionales y en los tratados internacionales de derechos humanos. Todo lo demás que usted ha dicho, controlar el proceso investigativo,
disponer las medidas cautelares tanto personales como reales en la etapa de investigación, conceder las autorizaciones que sean necesarias a los fiscales para realizar actuaciones que podrían afectar derechos fundamentales garantizados en la Constitución, ya sea de los imputados o de terceros a los cuales se vincula el proceso penal, son parte de la función, efectivamente, como usted ha indicado, de estos juzgados de garantía. Pero la labor fundamental, la labor central de ellos es, en definitiva, hacer efectivos los derechos fundamentales y las garantías procesales respecto de todos los intervinientes en el proceso penal. Y aquí hay que tenerlos claros. No se trata solo de los derechos de los imputados, se trata también de los derechos que eventualmente tiene la víctima para estos efectos. De manera que, mirado desde ese punto de vista, podemos en definitiva entender que esa es la función. Y en algunos casos hay algunos procedimientos especiales acortados, que no son el juicio oral y público, del cual conoce el tribunal oral en lo penal, que efectivamente son resueltos por los jueces de garantía. Los jueces de garantía, digamos también, que actúan en el ámbito, en definitiva, de los tribunales unipersonales. Es un tribunal colegiado en cuanto a su conformación cuando está compuesto por más de 2 jueces, pero cada uno de ellos ejerce la plenitud de los derechos y actúa en forma unipersonal en la causa que le corresponde. Bien, ¿alguien más ahora podría decirme cuál es la función del tribunal oral en lo penal y cuál es su conformación? Qué importante que vamos dilucidándolo. Nadie quiere ayudarle a don Pablo. Ya, don Pablo, cuente usted mismo entonces qué sabe del tribunal oral en lo penal. ¿Qué es el tribunal que fija la pena? Determina la ¿Cómo? pena. ¿Qué es el tribunal que determina la pena? Ya, pero no solo determina la pena, la función más importante, ¿cuál es? Rendir la prueba. Ah, Rendir la prueba. no, pues el tribunal no rinde la prueba, la prueba la rinden los Ah, claro. intervinientes, en este caso Sí, el Ministerio Público, los querellantes, la defensa, etc. Recibir la prueba respectiva, eso exacto. sí. Conoce, tal como dice usted, ¿Dictar si sentencia definitiva? pero esa es la cuestión final del tribunal oral en lo penal, pero ¿cuál es el objetivo del tribunal oral en lo penal? Conocer causas penales. Conocer y resolver, como dijo Bárbara, conocer y resolver las causas penales que correspondan en definitiva a los tribunales orales en lo penal. Y estos son todos aquellos asuntos que deban ser conocidos mediante un juicio oral y público. Nosotros estamos estudiando el procedimiento y este procedimiento que nosotros estamos estudiando, el procedimiento central, el procedimiento básico, es aquel que conoce el tribunal oral en lo penal. Bien, ¿qué características tiene el tribunal oral en lo penal? La diferencia del juzgado de garantía es un tribunal, es decir, está compuesto por más de un juez. Bien, también en cuanto a su conformación, primero hablemos, es un tribunal colegiado, integrado por varios jueces, y además funciona también en forma colegiada, a diferencia de lo que ocurre con el juzgado de garantía. El juzgado de garantía, en cuanto a la forma, es un tribunal colegiado cuando está integrado por más de 2 jueces. Excepcionalmente puede ser también integrado por un solo juez y pueden cumplir funciones de juez de garantía incluso otros tribunales con competencia mixta. Así, por ejemplo, en algunas localidades donde hay juzgado de garantía, ese juzgado de garantía puede cumplir otras funciones, laboral, de familia, civil, y además, por ejemplo, en María Elena, o en Taltal, en que se encuentra también dividida, pero tenemos en definitiva jueces que cumplen funciones distintas.
Entonces, pero los tenemos reunidos en un solo tribunal, esta misma competencia. Lo mismo ocurre con Mejillones, pero en algunas partes tenemos también jueces de garantía especializados, como ocurre en Tocopilla. Hay un juez con competencia civil, de familia y laboral, y otro juez con competencia exclusivamente penal como juez de garantía. O bien puede ocurrir, como en Antofagasta, que hay varios jueces que integran el tribunal de garantía y ellos cumplen funciones como jueces de garantía en forma individual. Cada sala del juzgado de garantía es un tribunal distinto para estos efectos y por lo tanto la plenitud de las facultades que les corresponden a los jueces de garantía en este caso le asisten al juez que en la sala respectiva cumple la función de tal. En cambio, el Tribunal Oral en lo Penal, como hemos dicho, está compuesto por 3 jueces a lo menos. Es un tribunal que en su funcionamiento es colegiado, y digo por 3 jueces a lo menos porque pueden integrarlo jueces adicionales para los efectos, en definitiva, sobre todo en los juicios largos, de que si alguno de los jueces queda incapacitado para seguir cumpliendo sus funciones, hay otro juez que lo reemplaza y por lo tanto entonces este tiene que haber conocido de todos los antecedentes. No interviene en la medida que los 3 jueces designados como titulares en definitiva no tienen inconveniente ninguno para conocer y pronunciarse del juicio respectivo. Es como decir que estos jueces que van a integrar accesoriamente el tribunal, si lo queremos colocar en jerga futbolística, son los reemplazos que tiene en definitiva el tribunal, pero que tienen que estar presenciando todo, lo mismo que los jugadores que están en la banca, presencian todo, no participan directamente, salvo que en definitiva tengan que reemplazar a algunos de los miembros que efectivamente está cumpliendo su función. Bien, efectivamente lo que le corresponde conocer en definitiva al Tribunal Oral en lo Penal entonces es fundamentalmente el juicio oral y público contemplado como procedimiento central en el Código Procesal Penal. Bien, ¿y qué me pueden decir de la función de la Corte de Apelaciones en esta materia? ¿Cuál es la función de la Corte de Apelaciones? Si se llama Corte de Apelaciones, la primera función que ustedes van a destacar, ¿cuál es? Es modificar la resolución de un tribunal de primera instancia. Ya, conocer en segunda instancia entonces del recurso de apelación. La primera función, por el nombre mismo de la Corte de Apelaciones, es conocer en materia penal entonces de los recursos de apelación que se puedan promover en contra de las resoluciones dictadas solo por los jueces de garantía. Las resoluciones dictadas por el Tribunal Oral en lo Penal son inapelables. Son resoluciones de única instancia porque ellos son un tribunal colegiado. Por lo tanto, el cuidado que se debe tener con las decisiones adoptadas por un tribunal unipersonal, en el caso del Tribunal Oral en lo Penal, no está contemplado el recurso de apelación. Por lo tanto, entonces, la Corte de Apelación en materia penal tiene facultad para conocer de los recursos de apelación que se pueden interponer respecto de las resoluciones que son apelables en el proceso penal dictadas por el juez de garantía. Mariela, ¿usted quiere hacer alguna consulta? No, profesor. Ah, ya. Bien. Por lo tanto, entonces, el primer marco de competencia de las Cortes de Apelación es conocer del recurso de apelación respecto a las resoluciones dictadas por los jueces de garantía. Además de conocer de los recursos de apelación, conocen de algunos juicios especiales que la ley le entrega el conocimiento en primera instancia a las Cortes de Apelaciones en materia penal, como por ejemplo las de desafueros de diputados y senadores y de intendentes y gobernadores. El desafuero de estas personas, en definitiva, que es un antejuicio o un prejuicio que se realiza en materia penal para determinar si existe mérito suficiente o no para instruir una causa penal en contra de alguna de estas personas que tienen fuero. Por lo tanto, antes de poder perseguirlas penalmente, es necesario
que la Corte de Apelaciones respectiva declare que hay mérito suficiente para instruir un proceso criminal en contra de los diputados y senadores y de los intendentes y gobernadores. En primera instancia conoce la Corte de Apelaciones y la segunda instancia la conoce la Corte Suprema, por lo tanto se puede interponer en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones en esta materia, se puede interponer un recurso de apelación. En segundo lugar, también tienen competencia para conocer, por ejemplo, de la querella de capítulo. ¿Alguien sabe lo que es la querella de capítulo? ¿Alguien ha escuchado alguna vez sobre la querella de capítulo? También en materia sí. orgánica. Ya ¿Qué? hace como en ¿Cristian? primer año, sí, yo. Sí, claro, en primer Eh, año tendrían que haber escuchado la querella de capítulo. Claro, que era el reclamo que se le hacían a los jueces Bien, por ya, por ahí su va. conducta. Efectivamente, como dice Cristian, cuando se pretende, en definitiva, perseguir penalmente a los jueces, es necesario interponer una querella de capítulo, que también es un antejuicio, donde la Corte de Apelaciones respectiva se va a pronunciar si hay mérito para proceder penalmente respecto a los miembros del Poder Judicial que tienen la calidad de jueces, de ministros del Poder Judicial. Y también de los fiscales del Ministerio Público. Este antejuicio tiene por objeto determinar solo si hay mérito. No se trata de prejuzgar realmente, sino que de decir hay mérito suficiente para instruir una causa penal en contra de ellos. Por lo tanto, la querella de capítulos tiene por objeto también posibilitar la persecución penal de este tipo de autoridades con el objeto, en definitiva, de evitar que se formulen, en definitiva, persecuciones penales o querellas en contra de los mismos que tengan por objeto exclusivamente inhabilitarlo en el conocimiento de algunos asuntos. Por lo tanto, para garantizar esa independencia de los jueces y de los fiscales del Ministerio Público, para poder perseguir penalmente a los mismos, es necesario primero, en una especie de antejuicio, que se pronuncie la Corte de Apelaciones. La resolución adoptada por la Corte de Apelaciones en este sentido, si hay mérito o no para perseguir penalmente, es impugnable por la vía del recurso de apelación ante la Corte Suprema. Bien, además, la Corte de Apelaciones, en principio, conoce del recurso de nulidad que se interponga en contra de las sentencias definitivas dictadas por los jueces de garantía y por el Tribunal Oral en lo Penal. Este recurso de nulidad no siempre lo conoce la Corte de Apelaciones. En algunos casos, la competencia es de la Corte Suprema. El ejemplo que ustedes pueden haber visto acá es, por ejemplo, el recurso de nulidad interpuesto por la ex alcaldesa de Antofagasta en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal, que la condenó a 5 años y 1 día de presidio efectivo como consecuencia, en definitiva, de malversación de caudales públicos. Esa sentencia fue recurrida por la vía de un recurso de nulidad y atendido los fundamentos del recurso de nulidad, no era de competencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sino que de la Corte Suprema. Eso se llama además técnicamente competencia per saltum. ¿Por qué se llama competencia per saltum? Porque nos saltamos el superior jerárquico y tenemos que ir al superior jerárquico del superior jerárquico. Es decir, vamos directamente a la Corte Suprema y nos saltamos la Corte de Apelación. No todas las causales que habilitan la interposición de un recurso de nulidad son de competencia de la Corte de Apelaciones. Algunas son de la Corte de Apelaciones, pero hay algunas que están reservadas para el conocimiento de la Corte Suprema. Cristian, ¿usted quiere decir algo? No, profesor. Ya, perfecto. No, si ya, ustedes tienen que saber que lo que ocurre es que a veces cuando ustedes activan, ya sea inconscientemente, el micrófono, se produce en definitiva un desplazamiento de la imagen que enmarca la persona que está haciendo uso de la palabra. Y por lo tanto, entonces a mí me parece como que alguno de ustedes eventualmente quiere hacer uso de la palabra. Por eso yo les pregunto, porque la idea es de que
pero si quieren hablar, y en este caso quieren hacer uso de la palabra, yo puedo restringirlo exclusivamente a los que levanten la mano. Pero de esa manera es un poco más dinámico y les voy preguntando y eso significa que pueden querer hacer algún aporte también ustedes. Bien, entonces la Corte de Apelaciones va a conocer también de estos recursos de nulidad. No siempre, por lo tanto hay que tener cuidado de distinguir cuándo el recurso de nulidad lo conoce la Corte de Apelaciones, cuándo el recurso de nulidad lo conoce la Corte Suprema. Bien. Vamos ahora con la Corte Suprema. ¿Quién quiere comentar cuál es la competencia en materia penal que tiene la Corte Suprema? Los demás parece que están durmiendo, salvo Pablo, Cristian y algunas de sus compañeras que han recurrido, Bárbara, que hizo algunos comentarios. Parece que no leyeron absolutamente nada de la orgánica del proceso penal, y la orgánica del proceso penal es necesaria para que puedan entender el procedimiento. Si no revisan y no repasan, si es que lo estudiaron tal como dijo su compañero, lo vimos por allá por el primer año, sí, claro, en orgánica procesal, y por lo tanto entonces es necesario que lo miren, que lo revisen, porque eventualmente no pueden entender bien el procedimiento si no saben cómo funciona. Cristian, ahora sí, ¿quiere referirse a un poco a la competencia penal de la Corte Suprema? Uy, en materia penal, tendría que recordar un poco del... Tiene que leer de nuevo lo que estudió en su oportunidad y los demás también. Bueno, digamos, en resumen, que la competencia de la Corte Suprema es para conocer en segunda instancia lo que en primera instancia conoce la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, va a conocer de las apelaciones en dos procedimientos especiales, en materia de querella de capítulo y en materia de desafuero. Nosotros recién lo comentamos y dijimos además que la Corte Suprema conocía en segunda instancia. También dijimos algo más, dijimos que a veces el recurso de nulidad lo conoce la Corte de Apelación y a veces lo conoce la Corte Suprema. Por lo tanto, la Corte Suprema a veces conoce del recurso de nulidad cuando se trata, en definitiva, de las causales que son de competencia de la Corte Suprema. Paulo. El recurso de casación en el fondo. En materia penal no hay casación de forma y fondo ahora. Antiguamente, en el Código de Procedimiento Penal, había competencia efectivamente criminal respecto del recurso de casación en la forma y en el fondo. Pero actualmente en materia penal no existe el recurso de casación en la forma y en el fondo, sino que fue reemplazado por el denominado recurso de nulidad. Y a veces lo conoce la Corte Suprema y otras veces lo conoce la Corte de Apelaciones. Cuando lo conoce la Corte Suprema, ya dijimos, con competencia per saltum. Nos saltamos a la Corte de Apelación y vamos directamente con este recurso a la Corte Suprema. También conoce de una cuestión que ustedes deberían saber. Conoce, en definitiva, de los procesos de extradición pasiva. ¿Saben cuál es la extradición y cuándo hablamos de extradición pasiva y de extradición activa? ¿Algunos se acuerdan? Si un imputado en Chile de delitos graves se va al extranjero, ¿qué vamos a intentar hacer nosotros? Profesor, es cuando, o sea, la extradición es cuando otro estado detiene a personas que están siendo buscadas por proceso en el otro estado. Ya. Como lo que pasó ahora, por ejemplo, con los militares que Italia pidió la extradición. Ya, perfecto. Por lo tanto, Chile puede pedir la extradición de personas perseguidas penalmente en Chile, pero que se han ido al extranjero con el objeto de eludir su responsabilidad penal. Y entonces Chile va a pedir la extradición de estos chilenos o extranjeros que se han ido, en definitiva,
al extranjero con el objeto de intentar eludir la persecución penal. Acuérdense que hay lugares donde Chile eventualmente no tendría tratado de extradición y por lo tanto esos países se pueden perfectamente negar a entregar, sobre todo si son nacionales propios, a entregarlos para que sean juzgados en Chile. Pero al revés, ocurre que hay a veces extranjeros o nacionales chilenos que han cometido delitos en el extranjero y que son requeridos por la justicia, en definitiva, del país correspondiente. Por ejemplo, a veces Brasil ha exigido la entrega y la extradición de personas que son responsables penalmente en el extranjero por hechos cometidos en el extranjero. Y por lo tanto pueden ser extranjeros, pueden ser chilenos, que con el objeto de eludir la persecución penal en el país donde se cometió el delito, han en definitiva ingresado a nuestro país. Y esto, cuando se solicita la extradición por algún Estado extranjero, es de competencia de un ministro de la Corte Suprema. Y esta es una causa penal porque nos están pidiendo que lo entreguemos para perseguir penalmente. Y por lo tanto las causas de extradición en definitiva, se tramitan por un ministro de la Corte Suprema y la segunda instancia le corresponde, en definitiva, a la Corte Suprema. Y por lo tanto, autorizar la extradición de una persona que se encuentra en Chile para responder por delitos cometidos en el extranjero es una materia que es de competencia de la Corte Suprema. Esta es una peculiaridad que tienen que tener presente. Lo más probable es que ustedes no lo van a ver en su aplicación práctica, porque es raro que abogados con, en definitiva, desempeño fuera de la ciudad de Santiago intervengan en causas de este tipo. Normalmente, como se tramitan ante la Corte Suprema, son abogados, en definitiva, penalistas de Santiago los que ven causas de este tipo. Pero vale la pena que lo sepan por fundamentalmente la difusión noticiosa que podrían tener situaciones de este tipo. Bien, vamos a dejar hasta aquí el breve repaso sobre la cuestión orgánica desde el punto de vista procesal penal. Conviene que ustedes hagan una lectura porque estas son cuestiones que tienen que recordarse para los efectos de entender el procedimiento penal. Si no se preocupan de la orgánica, no van a entender nunca el funcionamiento. También revisen un poco algunas ideas generales que están en las materias introductorias sobre el procedimiento penal antiguo y el procedimiento penal nuevo, las características del procedimiento penal nuevo, porque nosotros no vamos a tener tiempo de revisarlo. Para eso es el tiempo que en definitiva ustedes en el pacto que hicieron o la solicitud que hicieron a la autoridad universitaria y que llegaron a acuerdo, es que tienen una clase sincrónica y una clase asincrónica. Las clases asincrónicas son para repasar lo que vemos en la clase sincrónica y son para además profundizar algunas materias directamente vinculadas con lo que estamos viendo, pero que no es posible tratarlas in extenso en una sola clase. Bien, nosotros estábamos viendo entonces ciertos principios que informan el proceso penal y por lo tanto estábamos haciendo referencia a disposiciones de rango constitucional y a disposiciones de rango legal que establecen estos principios, en definitiva, reguladores del proceso penal. Ya habíamos visto dos y vamos a referirnos al tercer principio importante en esta materia. El principio del juez natural. Y el principio del juez natural tiene doble regulación, tiene regulación tanto en la Constitución Política de la República y en tratados internacionales de derechos humanos, pero también tiene regulación legal en el Código Procesal Penal, en el artículo 2 del Código Procesal Penal. El artículo 19, número 3, inciso 5 de la Constitución Política de la República es el que consagra, en definitiva, este principio de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señala la ley y que tiene que estar establecido con anterioridad a la comisión del delito respectivo. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el tribunal competente para conocer? Y este es el derecho al juez natural. El que está establecido con antelación a la comisión del delito respectivo. Ese tribunal es el que debe conocer. Estamos hablando desde el punto de vista abstracto, no es que en definitiva
el tribunal tiene que estar constituido al momento de la comisión del delito, porque efectivamente quienes desempeñan el cargo respectivo podrían ser eventualmente personas distintas de las que desempeñaban ese cargo en realidad al momento de cometerse el delito. Lo importante es que el tribunal como tal esté establecido con anterioridad a la fecha de comisión del delito y no se puede juzgar por comisiones especiales dichas conductas. Bien, Pablo, usted tiene su Código Procesal Penal ahí para que lea el artículo 2 del Código Procesal Penal. Profesor, disculpe, yo tenía una consulta, no sé si se la hago ahora o al final. Puede hacerla ahora si tiene que ver con lo que estamos conversando. Era de lo anterior, cuando hacíamos la distinción de los juzgados de garantía con los tribunales de juicio oral en lo penal. ¿Ya? En relación a las audiencias, ¿son todas públicas? Por ejemplo, yo puedo ir a una audiencia de un tribunal de juicio oral en lo penal porque yo he ido a las de garantía. Sí, Pero por nunca... supuesto, las audiencias del Tribunal Oral en lo Penal son audiencias públicas. El juicio es un juicio público. ¿Qué Y por pasó, lo profesor, tanto, en este caso de Cecilia Julio, o era antes de la reforma, no sé, a ver, donde no habían dejado entrar a las personas a las audiencias? a ver, Carolina, la regla es la que le estoy diciendo yo, las audiencias son públicas, pero usted precisamente ha tocado en definitiva un punto que es importante tenerlo en consideración. El tribunal puede restringir el acceso del público, primero, porque las salas de audiencia no están diseñadas para recibir un número indeterminado de personas. Por lo tanto, si la sala tiene capacidad para 20 personas, efectivamente, una vez que se cumple con la capacidad máxima de la sala respectiva, los tribunales, para el orden de la audiencia respectiva, pueden efectivamente impedir el acceso de otras personas a dichas audiencias públicas. De manera que ahí hay una medida que es de carácter más bien administrativo, que tiene por objeto, pero eso no hace de que los juicios no sean orales y públicos. Los juicios son orales y públicos y eso es una característica de la justicia penal, pero efectivamente se podría restringir el acceso de ciertas personas a la sala de audiencia, había consideración que las audiencias tienen un aforo acotado y por lo tanto, por razones de orden, de disciplina de la audiencia, el juez presidente puede, para el caso concreto, restringir el número de personas que ingresan. En segundo lugar, en algunas materias también en las que están involucrados normalmente menores de edad, sobre todo en los casos de abuso sexual, es posible que también los intervinientes en el proceso penal soliciten que se limite el acceso a las personas estrictamente necesarias. No es que no va a ser público, siempre va a poder existir la posibilidad de presenciar estos juicios, pero indudablemente se va a limitar el acceso de personas a la sala de audiencia por la misma razón. Normalmente a los estudiantes de Derecho no les ponen inconvenientes y a veces se les permite acceso especial para poder presenciar las audiencias tanto del Tribunal Oral en lo penal, de las Cortes de Apelaciones y de las Cortes Supremas, pero y por supuesto también en los tribunales de garantía, donde existe una mayor, en definitiva, posibilidad de acceder a las audiencias. Pero las audiencias en estricto rigor son audiencias públicas. También es posible, en algunos casos, que efectivamente se haya dispuesto reserva de determinadas audiencias, sobre todo cuando dichas audiencias, por ejemplo, tienen por objeto disponer diligencias de carácter policial que requieren, en definitiva, de la reserva para que fueran efectivas. Y por lo tanto, entonces, normalmente a esa audiencia solo se le va a permitir el acceso a las personas que tienen que cumplir algún rol dentro del procedimiento respectivo. Así, por ejemplo, estará el abogado defensor, pero no se va a admitir el público para que la información que se ventile, en definitiva, en la audiencia respectiva no sea de conocimiento público. Una de las cosas que normalmente se quiere en este caso es restringir la posibilidad del acceso de la prensa
a ciertas, en definitiva, diligencias que pudieran decretarse para evitar el fracaso de las mismas, porque si son publicadas antes que se cumplan las diligencias, todos van a estar en conocimiento de que efectivamente se dispusieron determinadas diligencias de investigación que posteriormente van a fracasar por la publicidad de las mismas. Pero hay que tenerlo presente, Carolina, de que la regla general, muy general, es de que el juicio es por audiencia, que las audiencias son públicas y en principio usted puede acceder incluso a presenciar todo el juicio completo. Esa es la explicación, pero bien, está efectivamente vinculado a la situación, a lo que estábamos viendo. Lo vamos a estudiar en particular cuándo es posible restringir, en definitiva, el acceso a las audiencias, pero en principio, digamos que los juicios son orales, públicos, y las audiencias también. Y por razones de transparencia, efectivamente se puede asistir a ellas. En aquellas en que eventualmente usted pudiera visualizar, en definitiva, que se va a restringir el número de personas que pueden ingresar, en ese caso usted lo que puede hacer es una solicitud en forma directa al tribunal para que le permita presenciar, en definitiva, dicha audiencia. Y, por supuesto, en ese caso se resuelve favorablemente conforme normalmente a los aforos respectivos de las salas donde se verifica la audiencia de que se trata. Bien. Pablo, ¿tiene el Código Procesal Penal ahí ya? Sí, es el artículo segundo, ¿no? Artículo segundo, sí. Artículo segundo. Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallara establecido por esta con anterioridad a la perpetración del delito. Bien, al respecto, la Constitución, nosotros hemos citado el artículo 19, número 3, y el artículo 19, número 3, en su inciso quinto, señala efectivamente más o menos lo mismo. Dice, nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se haya establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. Por lo tanto, la norma constitucional señala exactamente la misma idea. Nadie puede ser juzgado por una comisión especial. Y por lo tanto, en este no se pueden crear tribunales ad hoc para el conocimiento de determinadas materias. Bien, ahora lo que requiere, y eso hay que tenerlo presente, es que efectivamente el tribunal esté establecido previamente. No significa esto que la integración del tribunal se tiene que mantener. Esa integración dice relación para, en su oportunidad, llevar adelante el juicio respectivo. Los tribunales deben establecerse, además, por ley, por el principio de legalidad, y esa es la ley la que establece la existencia de los tribunales y la competencia de los mismos. No hay posibilidad de que ella esté determinada de una manera distinta. Por otra parte, también se debe conocer anticipadamente la integración de los tribunales que van a conocer del asunto en forma previa para los efectos de promover las inhabilidades que eventualmente pudieran existir, ya sea porque en este caso los jueces pueden ser recusados o inhabilitados en definitiva por las causas legales. Esto no hace sino, en definitiva, volver a reiterar y a consagrar el derecho que tiene toda persona a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial. Recuerden además que el ejercicio de la facultad jurisdiccional por parte de los jueces es personal y es indelegable. Tanto es así que expresamente el Código Procesal Penal sanciona en definitiva con la nulidad de aquellas actuaciones de carácter jurisdiccional que pudieran delegarse en personas distintas de un juez. Veamos, Ivania, usted tiene su Código Procesal Penal ahí, veamos el artículo 35 del Código Procesal Penal. Sí, profesor, espérame. Artículo 35 dijo, ¿cierto? Sí, del Código Procesal Penal. Ya.
Ya, profesor. Artículo 35. Nulidad de las actuaciones delegadas. La delegación de funciones en empleados subalternos para realizar actuaciones en que las leyes requieren la intervención del juez producirá la nulidad de las mismas. Bien, como ustedes pueden ver, si el juez delegara el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales en funcionarios del tribunal, estas actuaciones de carácter jurisdiccional son nulas, porque tienen que ser cumplidas por el juez. Son eventualmente entonces indelegables dicha facultad, y de delegarse, en definitiva, adolecen de nulidad. Esta misma idea está consagrada desde el punto de vista constitucional en el artículo 76 de la Constitución, que señala que la facultad de conocer y juzgar las causas criminales corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Por lo tanto, entonces, efectivamente nadie puede ser juzgado sino por el juez natural que le corresponde, y no se puede alterar dicha circunstancia con posterioridad a la comisión del delito. Por lo tanto, si le corresponde a los tribunales oral en lo penal conocer en definitiva del juicio respectivo, siempre le va a corresponder a ello y no se puede alterar y crear posteriormente un tribunal especial que va a conocer de un hecho en particular. Esta idea, además de la independencia, está consagrada en el artículo 12 del Código Orgánico de Tribunales. Código Orgánico de Tribunales que, en definitiva, establece el principio, en definitiva, de que el juez debe ser independiente. Y esta independencia dice relación con los demás poderes del Estado, pero también dice relación con el propio Poder Judicial. Es decir, el juez ejerce su facultad jurisdiccional con independencia de los tribunales superiores de justicia. Esto en nuestro sistema, en que los jueces están supervigilados por la Corte Suprema, y que en definitiva las calificaciones de los mismos y la disciplina del Poder Judicial está entregada a la fiscalización de la Corte Suprema, tiene un inconveniente. Y el inconveniente es que efectivamente a veces nos preguntamos qué tan independientes son los jueces de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, y cuándo estos jueces no están efectivamente afectando su principio de independencia, cuando están mirando cómo resuelven las mismas materias los jueces superiores, para resolver ello de la forma que lo hacen los tribunales superiores. El Poder Judicial, dice el artículo 12 del Código Orgánico de Tribunales, es independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones. ¿Dónde radica el problema? El problema radica fundamentalmente en la independencia al interior del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque quien califica a los jueces inferiores son, en definitiva, las Cortes de Apelaciones, y a la Corte de Apelaciones las califica la Corte Suprema. Indudablemente, si tenemos, en definitiva, la facultad de calificar a los miembros del Poder Judicial, tenemos, en definitiva, también una influencia que podría ser indebida respecto de los mismos. Bien, este carácter imparcial de los jueces, además, está consagrado en el artículo 194 del Código Orgánico de Tribunales. La garantía constitucional del artículo 19, número 3, inciso quinto, de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señala la ley y se haya establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho, está protegida además por la acción de tutela efectiva, que en este caso es el recurso de protección o acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, hay que tener presente entonces que si vulnerara este principio, perfectamente podríamos interponer un recurso de protección tendiente en definitiva a obtener la observancia de la norma constitucional sobre esta materia. Este principio de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales y que debe ser juzgado por el tribunal que naturalmente le corresponda, está además reconocido expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
y además en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, entonces tiene consagración en dos normas que constituyen, en definitiva, norma interna del derecho chileno, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución, por tratarse de tratados internacionales de derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran actualmente vigentes y que tienen aplicación directa por parte de los tribunales. De manera que el principio que nosotros hemos reseñado y que se encuentra expresado en la Constitución tiene también consagración internacional en los tratados internacionales y además está ratificado por el propio Código Procesal Penal. Ustedes pueden anotar al margen, en definitiva, del Código Procesal Penal, en el artículo 2, el derecho al juez natural, pueden anotar el artículo 19, número 3, inciso 5 de la Constitución Política de la República y el artículo 20 de la Constitución Política de la República, además de los tratados internacionales a los que hemos hecho referencia. Bien, otro principio que también es fundamental en materia de proceso penal es el principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad se puede desprender de lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, en el artículo 12 del Código Orgánico de Tribunales, que hemos hecho referencia recién, respecto a la independencia del Poder Judicial, y en el artículo 1, inciso 1 del Código Procesal Penal. Veamos el artículo 1, inciso 1 del Código Procesal Penal. Carolina, ¿usted tiene su Código Procesal Penal a mano? No, profesor, aún no me lo compro. Valeria, ¿usted Sí, profesor. podría leer el Artículo artículo 1? Ya. Artículo 1. Juicio previo y única persecución. Ninguna persona podrá ser condenada o penada ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal. Bien. Juicio oral y público previo, tramitado conforme a las reglas legales y con respeto, además, digamos, de las garantías fundamentales y de los tratados internacionales de derechos humanos que se refieren al proceso penal. Pero el tribunal tiene que ser imparcial. Por lo tanto, la sentencia, para que sea válidamente emitida, tiene que ser fundada y dictada por un tribunal imparcial. Solo de esa manera garantizamos el respeto tanto de las disposiciones constitucionales como de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos sobre la misma materia. De manera que hay que tener presente que la Constitución Política de la República reconoce además, y esto es importante tenerlo presente, el debido proceso. Si bien es cierto, no lo consagra en términos explícitos, en términos implícitos, nosotros lo desprendemos del artículo 19, número 3, en su inciso 6, y cuando habla de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Por lo tanto, en definitiva, este principio que hemos hecho referencia sobre la imparcialidad del juzgador tiene, en definitiva, plena cabida en el debido proceso. Los jueces que resuelven el conflicto jurídico penal tienen que ser imparciales. Si no lo fueren, se infringen las reglas del debido proceso, porque inserto en lo que nosotros entendemos que es el debido proceso, debiera estar el carácter imparcial del juez que va a conocer y resolver este conflicto jurídico penal. Para estos efectos, entonces, es que además en el sistema de persecución penal hoy en día se separó la función de investigación y acusación, radicándose la misma en el Ministerio Público, que es un órgano público jerarquizado, dependiente como órgano del Estado de la estructura administrativa respectiva. Y por lo tanto, entonces, el Ministerio Público es el que practica las diligencias de investigación, es el que decide, en definitiva, la acusación que se formula en la persecución penal, sin perjuicio, por supuesto,
de la participación en la medida en que ello está contemplado, de la posibilidad de que la víctima ejerza también la acción penal a través de la querella respectiva y se haga parte en este proceso penal. Dentro de la estructura del debido proceso para los tratados internacionales de derechos humanos, es indispensable que se garantice la existencia de un tribunal imparcial que conozca directamente la prueba respecto del conflicto jurídico que va a resolver. Por lo tanto, podemos decir que este principio de la imparcialidad que debe gozar el tribunal que va a juzgar en materia penal también tiene consagración en los tratados internacionales de derechos humanos. Otro principio que vale la pena tener presente en el proceso penal es el principio del juicio previo, oral y público que Valeria recién nos relataba al leer el artículo 1, inciso 1 del Código Procesal Penal. Establece el derecho que tiene todo imputado a ser juzgado en un juicio oral y público. Este derecho, y vamos a ver en su oportunidad, se puede renunciar por el acusado o imputado y puede acceder a ser juzgado en un procedimiento que no cumple con las debidas garantías de carácter procesal, pero porque voluntariamente él mismo decide renunciar a ese juicio oral y público y acepta ser juzgado mediante, en definitiva, los antecedentes recopilados por el Ministerio Público en la carpeta de investigación. Este procedimiento que se sigue ante el juez de garantía es el denominado procedimiento abreviado, en que efectivamente hay una renuncia expresa del imputado o acusado a tener un juicio oral y público previo antes de que se dicte sentencia. Ustedes podrían decir, bueno, pero ¿cómo el legislador consagra inmediatamente de que es fundamental, central, el tener derecho, en definitiva, a un juicio oral y público, y a renglón seguido lo desvirtúa contemplando la posibilidad de que efectivamente el imputado renuncie a ese derecho que debe tener todo acusado de ser juzgado, en definitiva, en un juicio oral y público, donde se adopte la decisión de la responsabilidad que al mismo le asiste en la imputación penal. Sin embargo, hay que tener presente de que este procedimiento abreviado también constituye una de las numerosas salidas de carácter alternativo al proceso penal. No solamente por eso, porque existe un procedimiento abreviado, también existen otros mecanismos que tienen por objeto descongestionar, en definitiva, el sistema penal. Los tribunales orales en lo penal no están en condiciones de que todas las imputaciones sean resueltas en un juicio oral y público. No está diseñado el sistema de justicia penal para intervenir en el 100% de las persecuciones penales de la manera en que se consagra este derecho. Y por eso es que tuvo que establecer mecanismos de salida alternativos distintos. Y estos mecanismos de salida alternativos tienen por objeto fundamental descongestionar el sistema de persecución penal. Sin embargo, eso es un contrasentido, porque por otro lado, nosotros estamos permanentemente modificando las normas legales de carácter penal con el objeto de incorporar nuevos tipos penales y de establecer persecuciones penales distintas a las ya existentes y mayores que las que existen actualmente. Y digo que es un contrasentido porque objetivamente sabemos que no es posible ejercer la persecución penal en cada uno de los casos en que eventualmente hay infracción de la ley penal. Yo les voy a poner un ejemplo porque la justicia penal funciona exactamente de la misma manera. Y para que ustedes visualicen cuál es la realidad y que cuando se diseñó el sistema de persecución penal se tenía absolutamente claro de que así iba a operar. En materia de infracción a la ley del tránsito, ustedes saben, en definitiva, que la mayor parte de los conductores comete infracciones a la ley del tránsito. Sin embargo,
el sistema de persecución penal de las infracciones a la ley del tránsito admite solamente que en los casos más importantes va a haber efectivamente una persecución de los infractores. Y normalmente cuando esas infracciones producen una afectación de derechos particulares, en definitiva, de una persona. Por ejemplo, si se atropella a alguien o se le causa daño con el vehículo porque se colisiona o impacta, en definitiva, a otro vehículo o a la propiedad privada o a la propiedad pública. Bueno, en esos casos normalmente hay persecución de carácter infraccional. Pero si eventualmente, por regla general, alguien no prende el intermitente para virar, aun cuando sea una infracción, lo más probable es que no se vaya a denunciar dicha infracción. Lo mismo ocurre con los excesos de velocidad, con la luz roja que no se respeta, con el disco pare, que no significa un pare, sino mientras no se produzca, en definitiva, un hecho dañoso, en ese caso, lo más probable es que no se denuncie. Por lo tanto, del 100% de las infracciones que se cometen, hay un número importante de infracciones que no se denuncian nunca. Y posteriormente hay un número también relativo de infracciones que, a pesar de haber sido denunciadas, terminan con una sentencia absolutoria, porque no se puede probar la efectividad del hecho denunciado. Bueno, en materia de persecución penal pasa exactamente lo mismo. Del total de infracciones, algunas se denuncian, muchas no se denuncian, porque la víctima normalmente no tiene, en definitiva, la convicción de que efectivamente se va a arribar a buen término en la persecución penal. Y entonces no denuncia. Otras veces la víctima denuncia, pero después no ratifica, en definitiva, la denuncia formulada ante los órganos de persecución penal, carabineros, policía de investigaciones, ministerio público, etc. Y por lo tanto son denuncias que, si bien inicialmente se hicieron, posteriormente no se avanza en el progreso de las mismas. Entonces, si ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cuántas de las situaciones denunciadas terminan efectivamente en un juicio oral y público? Muy pocas, 6%, 7% de las denuncias, no más que eso, llega en definitiva a lo mejor a un juicio oral y público. Y después tenemos que tener además que un porcentaje importante de estos juicios orales y públicos, además, se dictan sentencias absolutorias o no se continúa con la persecución penal por alguna razón. De manera que del cúmulo de hechos que constituyen un delito y que podrían eventualmente ser denunciados, alrededor de un 2 a un 3% termina en definitiva siendo resuelto mediante una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Por lo tanto, la persecución penal podríamos en definitiva optar derechamente por tener menos delitos, los más importantes, y en esos casos garantizando una persecución penal efectiva. Así, por ejemplo, yo les voy a colocar una situación que es denunciada. Elevar a la categoría de delito situaciones que antes eran una mera falta, por ejemplo, lo que ocurría con el robo hormiga en los supermercados y en las tiendas, donde la gente sustraía efectivamente artículos de menor monto desde el supermercado. Pero ¿qué es lo que se hizo? En vez de despenalizar esas conductas o penalizarlas en definitiva como una falta, se rebajó el umbral en definitiva del avalúo de las especies sustraídas para condenarlas como delito de hurto y no como falta. Eso es un absurdo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Criminalizando conductas de menor envergadura que en realidad deberían estar sancionadas de una manera distinta, ya como una infracción, que por supuesto lleve una multa. Si a lo mejor con una multa que implique que usted, por sustraer un paquete de galletas que vale 2.000 pesos, tenga que pagar 4.000, es una multa razonable, o incluso puede ser superior. En otros casos, en definitiva, infracciones muy menores, pero que no podían ser sancionadas por esa vía, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Subir el umbral, en definitiva, para los efectos de que sean conductas despenalizadas sin perjuicio, que sean conductas infraccionales y que sean sancionadas de una manera distinta. Pero si nosotros pretendemos penalizar todo, ¿qué es lo que va a ocurrir finalmente? Que el todo no puede ser penalizado
y tampoco se puede perseguir penalmente porque no tenemos capacidades para sancionar penalmente. Vayan a ver las cárceles respectivas y están sobrepobladas. Eso significa que no tenemos dónde colocar gente que puede ser condenada a cumplir efectivamente determinadas penas. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Que tenemos que estar dictando leyes que rebajan las penas impuestas posteriormente, que tenemos que estar dictando leyes que conceden ciertos beneficios distintos de carácter extracarcelario para que esas personas en definitiva no sigan privadas de libertad, porque si no, no tenemos dónde colocar en definitiva a las personas que infringen la ley penal nuevamente. Entonces hay que tener cuidado para tener claro de que la persecución penal no es respecto de todas las personas. Lo que en alguna época se propició indudablemente de que hubiera tolerancia cero respecto de quienes infringían la norma penal, hace que la persecución penal sea mayor, que la población penal sea mayor, pero que no estamos en condiciones en definitiva de garantizar una población penal mayor que la que actualmente tenemos. Y la población penal se va incrementando. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, rebajarle las penas a los que están ya cumpliendo las penas respectivas. Hay que, en definitiva, establecer mecanismos para que el cumplimiento no sea efectivo respecto a personas que eventualmente no tienen un gran compromiso de carácter criminal y que es preferible que cumplan en un sistema de libertad o de semi-libertad las penas que se le han impuesto. Y esto hay que tenerlo presente porque debe existir, en definitiva, un procedimiento legalmente tramitado, pero ese procedimiento debe ser racional y justo. Incrementar las penas tampoco sirve de mucho. Normalmente el incremento de las penas no se ha traducido en una disminución de la criminalidad y donde se ha aplicado esta política de tolerancia cero fundamentalmente en Estados Unidos, que fue quien la propició en su oportunidad, lo único que hizo fue incrementar en definitiva la sanción penal, llenar las cárceles que tenían y producir sobrepoblación penal. Pero de ninguna manera puso término en definitiva al delito ni disminuyó realmente el número de delitos que se cometían. Bien, vamos ahora con otro de los principios que es vinculante a lo que hemos dicho previamente. Toda persona tiene derecho a un debido proceso, es decir, a un juicio justo. Ya dijimos que si bien es cierto, nuestra Constitución Política de la República no consagra el debido proceso en forma expresa, en forma implícita se reconoce en el artículo 19, número 3, inciso sexto, cuando hace referencia a un procedimiento y una investigación racional y justa. Para los intérpretes de la norma constitucional, aquí está consagrado el debido proceso. Sin perjuicio es necesario tener en consideración que los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, que se encuentran vigentes e incorporados como norma interna conforme al artículo 5 de la Constitución Política de la República, sí se refieren en forma expresa al debido proceso. El debido proceso proviene, en definitiva, del sistema anglosajón, y de allí se hizo, en definitiva, o se consagró en los países de tendencia europea continental. Y nosotros, como en definitiva teníamos una tendencia europea continental, también copiamos lo del debido proceso, que tiene su origen en el sistema anglosajón, y establecimos, pero de una manera distinta o con otras expresiones, establecimos también esta idea que se vincula al debido proceso en nuestra Constitución. Pero si hubiese quedado alguna duda de si el debido proceso está consagrado en nuestra Constitución, hay que tener presente que indirectamente lo está, conforme, en definitiva, a los tratados internacionales de derechos humanos, que se entienden recepcionados en el derecho interno y que además permiten aplicación directa por los tribunales. De manera que si quedara alguna duda de si el debido proceso está consagrado constitucionalmente, en el artículo 19, número 3, en su inciso sexto, hay que tener presente que esta idea del debido proceso conforma algunos principios de carácter general y un debido proceso requiere de algunas ideas que son centrales.
Primero, el debido proceso requiere de un proceso previo legalmente tramitado, es decir, que tiene que tramitarse conforme a las normas de procedimiento establecidas por el legislador en los códigos procesales respectivos. En segundo lugar, debe haber, para que haya debido proceso, se requiere un procedimiento y una investigación racional y justa. Es decir, hay que establecer que este procedimiento y esta investigación que consideramos que debe ser racional y justa, debe estar expresamente contemplada en la norma legal. ¿Qué debe entenderse por un procedimiento racional y justo? Primero, donde exista un tribunal independiente e imparcial, como ya lo hemos indicado respecto a los principios generales. Por lo tanto, el tribunal independiente e imparcial, que nosotros los tratamos como principios separados del debido proceso, son parte del debido proceso. No se puede entender que hay un debido proceso si no se consagra una norma que establezca que el juzgamiento le corresponde a un tribunal independiente e imparcial. En segundo lugar, también dentro de este concepto de debido proceso, deberíamos entender que debe haber un proceso contradictorio en que acusador y acusado tengan efectivamente las mismas herramientas y las mismas armas para, en definitiva, la imputación y la defensa. En otras palabras, tienen las mismas posibilidades de rendir prueba y de obtener la prueba necesaria para acreditar sus alegaciones en el proceso respectivo. Otro elemento que es fundamental del debido proceso tiene que ver con lo que planteaba Carolina. El procedimiento debe verificarse en forma pública. Por lo tanto, el procedimiento en el proceso penal es fundamental que se desarrolle de cara a la comunidad. La comunidad tiene la posibilidad de asistir, de presenciar el juicio y las audiencias respectivas. Si eso no existe, no hay un debido proceso. Es cierto que se puede restringir por las razones que ya le explicábamos a Carolina, pero no es menos cierto que el principio de la publicidad del procedimiento y de la persecución penal es fundamental para entender que nos encontramos frente a un debido proceso que permite el juzgamiento con las garantías constitucionales y legales que corresponden. Otra cuestión que es fundamental del debido proceso es que la decisión se tiene que adoptar dentro de un plazo razonable. La persecución penal no puede durar eternamente. Ahora, por ejemplo, estábamos tomando conocimiento de la decisión del Ministerio Público de formalizar, en definitiva, a la ex ministra de Justicia por malversación de caudales públicos. Pero son hechos verificados en el año 2007. Cuando uno dice del 2007 hasta ahora, han transcurrido 14 años de investigación de malversación de caudales públicos y recién hoy día el Ministerio Público decide adoptar la decisión de formalizar el procedimiento en contra de quien se supone que es la responsable de los hechos que se le imputan. Eso constituye indudablemente una infracción al debido proceso. No es posible que estemos frente a un proceso penal que ha durado prácticamente 14 años. Otra cuestión que es fundamental para que estemos frente a un debido proceso es que debe primar durante la investigación el principio o presunción de inocencia. Toda persona se reputa inocente y debe ser tratada como tal durante todo el proceso investigativo y durante todo el juicio penal. Lo único que cambia la calidad de inocente de una persona es una sentencia firme y ejecutoriada. Solo cuando existe sentencia firme, ejecutoriada, que establece que una persona es responsable de un hecho delictual, podemos decir que ha cesado el rol de la presunción de inocencia y del principio de inocencia a que tiene derecho todo acusado. No por ser acusado, no por ser formalizado, no por ser privado de libertad, porque muchas veces, sobre todo en la prensa, se observa que la persona es juzgada del momento que es formalizada. Incluso en algunos casos la prensa lo juzga y lo condena
desde el momento, en definitiva, en que se produce el hecho respectivo. Eso no tiene ningún sentido cuando se debe garantizar la presunción de inocencia durante todo el proceso penal, y solo podemos decir que una persona es responsable de un hecho cuando existe una sentencia definitiva, firme, ejecutoriada, que determina que efectivamente le asiste responsabilidad en los hechos y que establece además las consecuencias por el hecho respectivo. Por último, dentro del debido proceso, encontramos también la idea de las garantías que tienen que observarse respecto del derecho a la defensa que tiene todo acusado de una infracción penal. Un elemento central del debido proceso es el derecho a la defensa que tiene toda persona que es imputada. Alguien lo dijo de alguna manera distinta, dijo que toda persona tiene derecho a un abogado. Aquí incluso el acusado responsable del hecho respectivo tiene derecho a la mejor defensa posible. Y la mejor defensa posible, y esta es una cuestión de carácter ético, tiene que tratar de obtener, en definitiva, la sentencia más beneficiosa para su representado. Esa es su obligación. Y vamos a desarrollar pormenorizadamente este derecho a la defensa. Digamos, como primera cuestión, que el derecho a la defensa está consagrado constitucionalmente en el artículo 19, número 3, en los incisos segundo y tercero. Y este derecho a la defensa no es solo del imputado, hay que tenerlo presente. La Constitución Política de la República garantiza también a la víctima el derecho a ser, en definitiva, auxiliada técnicamente desde el punto de vista jurídico. Y por lo tanto, lo que pasa es que el derecho de las víctimas a tener asesoría jurídica es meramente programático. Está consagrado constitucionalmente, pero nunca se ha dictado la ley que posibilite efectivamente que la víctima tenga la asesoría jurídica cuando no tiene los recursos necesarios para estos efectos. Bien, vamos a dejar hasta aquí hoy día. Es importante que vayan repasando estos principios que hemos ido tratando de tocar genéricamente para que una vez que tengamos, afrontemos en definitiva el estudio particular de las normas legales que regulan este proceso penal, pero que además lo consagran como un debido proceso. Es decir, por lo tanto, es importante que vamos vinculando los principios con lo que particularmente ha hecho posteriormente el legislador al respondiendo, en definitiva, a la orden constitucional de consagrar en la persecución penal un debido proceso. Bien, preguntas, consultas, dudas, vayan adoptando medidas para ir efectivamente internalizando en este proceso de aprendizaje normas que ustedes ya estudiaron e ideas que tienen que ir refrescando la orgánica respectiva sobre el proceso penal, porque esa orgánica no vamos a volver nosotros, pero tienen que manejarla lo menos en los términos que conversamos hoy día. Lo mismo es importante que hagan algo de historia, que estudien cómo era el procedimiento penal antiguo, por qué se cambió a este procedimiento penal actual, cuáles son las características de este proceso penal actual, porque de esa manera van a entender la regulación legal del proceso penal que estamos iniciando su estudio. Preguntas, dudas, consultas o comentarios. Don Cristian, Camila. No, profesor, en lo personal no. O sea, tenía como comentario respecto del estudio de lo que preguntó temprano, como en el primer bloque. Entonces, me hizo recordar de reforzar estas materias. Había olvidado gran parte de esto. Sí, que... en eso se lo reitero y se los voy a ir reiterando siempre. El trabajo ahora para los efectos de la clase asincrónica. Tienen que repasar lo que hemos ido viendo sobre principios, tienen que recopilar, en definitiva,
la revisión del artículo 19, número 3, en los que hemos fundado muchas de las afirmaciones que hemos hecho, las tienen que ver, ustedes seguramente las estudiaron en derechos fundamentales, pero ahora tenemos que verlas de nuevo bajo el prisma del derecho procesal. Por lo tanto, muchas de estas cosas que ustedes las han estudiado en otras áreas, hoy día tienen que revivirlas para que las volvamos a ver desde el punto de vista procesal. Lo mismo ocurre con la orgánica, con la orgánica procesal penal, porque esa orgánica procesal penal también, en cierto modo, la tocaron cuando estudiaron los tribunales de justicia en el primer procesal respectivo. Por lo tanto, vayan leyendo. La única manera de que podamos aprovechar en definitiva lo que estamos estudiando ahora es que efectivamente ustedes se vayan recordando de esas cosas y no tengamos que tocarlas de nuevo, porque si lo hacemos de esa manera, la verdad es que vamos a avanzar poco y ustedes van a tener menos herramientas el día de mañana para poder efectivamente entender cómo opera este proceso penal que nos importa sacar adelante hoy día, el juicio oral y público, para que mañana podamos además precisar algo respecto a los procedimientos especiales. Por último caso, por interés personal, siempre es importante la formación, aunque se vayan a dedicar al derecho procesal civil, aunque se vayan a dedicar al derecho procesal de familia o al derecho procesal laboral, y por lo tanto no les interesa mucho este derecho procesal penal, pero hay que tener presente de que el procedimiento, tanto en materia familia, tanto en materia laboral, no es tan distinto el procedimiento reformado del procedimiento reformado en materia penal. Y lo más probable es que el procedimiento civil también tenga particularidades que en definitiva nos hagan recordar el procedimiento que hemos estudiado desde el punto de vista del proceso penal. De manera que hoy más que nunca, en que es posible que incluso que llegue a cambiar el procedimiento civil, es importante reforzar el proceso penal y los procesos reformados en general, porque esto le permite, en definitiva, una visión de cómo se va a consagrar en el nuevo Código Procesal Civil el procedimiento nuevo. De manera que yo los invito a que lean, a que se informen, a que traten de descubrir las mismas preguntas que les van apareciendo y que no las quieren plantear a veces en la clase, también las vayan anotando, las vayan averiguando y los vamos conversando a medida que vamos avanzando. Yo les voy a ir preguntando cuestiones sobre lo que les digo que tienen que leer. Por lo tanto, en la próxima clase vamos a hablar respecto un poco de la historia, de las características del procedimiento penal consagrado, cómo era el sistema antiguo. Vamos a hacer un recuento para que, en definitiva, vayan entendiendo mejor de lo que estamos hablando hoy en día y de lo que está vigente en estos momentos. Repasen las normas constitucionales, porque hemos ido haciendo referencia a las normas constitucionales, pero ustedes las han estudiado, estas normas constitucionales, desde otro ángulo, por supuesto, en su oportunidad. Y tienen ahora que vincularlas con la materia que estamos, en definitiva, empezando a estudiar. Bien, si no hay preguntas, dudas o preguntas, terminamos por hoy día y nos vemos la próxima semana. Tarea para la clase asincrónica: repasar los conceptos generales que están en el material para que podamos formarnos una idea de cómo era la administración de justicia en materia procesal penal con el Código de Procedimiento Penal y cómo es ahora. ¿Qué es lo que es importante para caracterizar el actual sistema de persecución penal? Bien. ¿Dudas? Estefanía, Matías, Marcel. No, profesor. Bien, entonces si no hay más, nos vemos en la próxima clase. Por favor, cumplan con leer. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Ok, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Profesor. Gracias.